en el Ecuador son económicos, más que políticos. Ciertamente que la política, como hemos dicho de manera recurrente, le da los principios, las controla en su ejecución y las utiliza para sus fines a las demás ciencias y artes prácticas. Y dentro de eso la economía, la socialismo, la militar, etcétera, etcétera. Siendo este el problema económico, hoy por hoy el propio gobierno reconoce que en al menos este año los ingresos por petróleo va a ser cero. Se apuesta a la minería, como uno de los grandes filones también, en donde se podrían obtener extras, rentas que no han estado presupuestadas. Se apuesta a que ojalá con la venia de Colombia y Perú podamos ingresar a la Unión Europea. E insisto en esto sin señalar, Javier, que cómo es posible que el Ecuador, teniendo como patrón de moneda el dólar, y siendo nuestro principal socio comercial los Estados Unidos de Norteamérica, en donde allí podríamos hacer intercambios de bienes y servicios y sacar ventajas competitivas y comparativas tanto Estados Unidos como Ecuador, no se haya celebrado un acuerdo comercial. Y sin embargo, o tratado, como quiera llamárselo, y sin embargo hoy por hoy, en las últimas declaraciones el presidente le endilga la responsabilidad de lo que sucede, además de los factores exógenos, como la baja del precio del petróleo y el fortalecimiento del dólar, la empresa privada que no ha hecho bien su papel. ¿Cómo analizar esto? A ver, en el último conversatorio abierto que tuvo el presidente se refirió al sector privado en buenos términos, y ante una pregunta de uno de los panelistas, el presidente lo que dijo fue: efectivamente nos ha faltado algo para impulsar el sector privado, tomarlo más en cuenta, pero el sector privado... Ya cambió entonces. Pero el sector privado ha tenido todos los elementos para hacer su papel. Ya, tal vez faltó un empujón del gobierno y hoy tal vez faltó también un empujón del sector privado. Y que justamente la última ley, esta de las alianzas públicas, va orientada a trabajar el sector público con el sector privado. Eso fue lo que yo le escuché. Pero en todo proceso económico, lo importante no es tanto producir, sino a quién vender. Porque si hoy por hoy el Ecuador está 60% más caro que nuestros dos vecinos, hablamos Colombia y Perú, ¿a quién le vamos a vender si no es a alguien que tenga una moneda igual que la nuestra y en donde por allí, por tener menos salario básico más bajo del salario del trabajador, por ahí podríamos tener un mercado? Es decir, a ver, pero de lo que yo conozco, los tratados que Estados Unidos promueve, estos tratados de libre comercio, de lo que yo conozco y de lo que he leído, genera muchas críticas en torno justamente al sector agropecuario. Muchas críticas. Y yo no sé hasta qué punto, eso además de otras críticas de los tratados de libre comercio, pero yo te diría que por eso Rafael Correa no está, ni ha estado nunca, muy esperanzado en ese tipo de tratados. Él prefiere la Unión Europea, por supuesto, o prefiere con los países de Asia. Pero si fuese así, que a él le preocuparía el sector agropecuario como un sustento para que no se haya celebrado tratados de libre comercio, hubiera significado que él hubiese volcado estos 9 años toda una política fiscal, una política del Estado en favorecer entonces y en dinamizar y de provocar una reforma estructural en el sector agropecuario, cuestión que no se le ha hecho y lo ha reconocido él mismo. Bueno, sí, o sea, el sector agropecuario son básicamente obras de riego, son básicamente créditos, ya que no sabría decirte si el gobierno realmente los ha impulsado. O sea, obras de riego inauguradas sí he visto. Recién ahora hace 2-3 meses. No, pero sí hay algunas más que ha venido inaugurando, unas 3 o 4 más. Y créditos sí no sé, no conozco. Bueno, además de créditos también tenemos semillas, insumos agrícolas, tenemos una serie de tenemos políticas de incentivo, pero lo que sí ha habido durante 9 años es más impuesto a la tierra, que por el areteo tienes que pagar, ¿Que por qué? El areteo del ganado, que por es decir, ha habido una serie de cuestiones que en lugar de fomentar, y la ley de tierras esta famosa que de alguna manera también está ahuyentando en que haya inversión en las grandes haciendas, porque mañana, si a criterio de la autoridad agrícola esa tierra no cumple el fin de la soberanía alimentaria y está contaminando, y es improductiva y está contaminando el ambiente, se te fue la inversión. Es decir, en lugar de alentarse, desalienta. Esto de alguna manera en otros planos, ¿no crees que realmente el problema del país es confianza? Y si es cuestión de confianza, hoy por hoy, en un año electoral, es lo que menos va a haber, pues.
A ver, si lo pones a nivel de confianza, te diría que efectivamente el nivel de confianza de la población frente al gobierno ha disminuido drásticamente. Eso es claro. Que eso alcance para que el gobierno pierda cualquier elección de aquí a futuro, no lo sé. Pero de que ha decrecido, ha decrecido. Eso es real. Pero por otro lado, los sectores más desposeídos del país de alguna manera han recibido beneficio de este gobierno. Entonces, yo por eso digo, ya no se trata como antaño políticamente hablar del péndulo, el famoso péndulo que de los gobiernos de centro izquierda te pasabas al gobierno de derecha y luego regresabas al de centro izquierda. Yo creo que ya el escenario no es exactamente el mismo. Más allá de que el pueblo haya perdido confianza en un gobierno que va del centro hacia la izquierda sin catalogarlo ideológicamente, yo no creo que sea la coyuntura adecuada para que regrese un gobierno de derecha. Yo eso no creo. Yo por eso decía, el Ecuador ya cambió. Y de alguna manera los sectores desposeídos que han recibido beneficios, subsidios, seguro social, vivienda, educación, etcétera, yo no creo que estén dispuestos a perder esos derechos. Y Argentina es un ejemplo. Macri llegó en 30 días a barrer lo que había y sigue barriendo lo que había con los Kirchner. Entonces yo no creo que el pueblo, el votante, esté en el momento adecuado como para darle un gran recibimiento a un gobierno de derecha. Pero más allá de que efectivamente sí creo que ha perdido confianza. Ahora, pero las últimas medidas que ha tomado el gobierno, pero son de un corte que ni los gobiernos neoliberales se hayan atrevido a hacer. Por ejemplo, en esto de la alianza público-privada, condonar deudas de morosos que tienen la obligación de pagar al IE, pagar impuestos. Pero bueno, eso, de los gobiernos más de derecha se ha tomado este tipo de acciones. Pero eso lo único que te revela es necesidad, pues. O sea, ya cuando llega el momento de la necesidad de ver cómo comes, pero ahí sí, entonces, o sea, ya no importa la ideología. La ideología no sirve. Ya no, pues. La dignidad tampoco. Claro, sí, o sea, yo sostengo que un presidente de la República es un simple administrador del máximo nivel, pero administrador. Y tú no puedes administrar algo con ideología, pues. Sino para que rinda frutos, pues. O también puede ser la otra lectura, que nunca administró y se dejó llevar por la bonanza petrolera. Tú ya estás en la parte de la responsabilidad. No, estamos hablando de hechos. Estamos hablando de hechos, porque ahora que no hay la bonanza petrolera, y si se hubiese tenido un buen administrador... Y que es gasto de inversión. ¿Qué es gasto de inversión? ¿Qué gasto cosa? O inversión. ¿Qué cosa? Claro, o sea, lo que se ha hecho. Lo que se ha despilfarrado. Pero eso tendría que cuantificárselo a través de auditorías y de un análisis, yo diría, serio y responsable, porque no sé, ciertamente, si haber gastado en inversión, porque uno puede decir, yo gasté en inversión, o gasté en gasto corriente, que es otra cosa, valga la redundancia, pero si yo invertí, por ejemplo, en educación, o gasté en salud, eso es una inversión, porque el bienestar del hombre, que es a donde por último la política tiene que llegar. Es que eso quiero llegar, es gasto o inversión. ¿Es despilfarro o inversión? Pero o sea, esa es la pregunta. Por eso eso debe de nacer, y yo incluso me atrevería que debería nacer como una exigencia desde el propio gobierno, porque ahora, hoy por hoy, seguir alimentando, por ejemplo, las sabatinas o la oferta publicitaria, sí, claro. Y perdóname, ahí tendríamos que priorizar las cosas. Y por supuesto que puede hacer mucho más recortes, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en el macro, o sea, insisto, la pregunta filosófica ¿es gasto, despilfarro o inversión? Ahora, y si es así, y el presupuesto general del Estado ya va a dejar de percibir esos 7.000 o 9.000 millones de dólares, que era lo que alimentaba parte del presupuesto general, que hoy por hoy se lo aprobó en 30.000 millones de dólares, 29.000 y pico. Pero renta petrolera no hay hace tiempo. No, pero estuvo presupuestado a un valor del 35 dólares el barril, claro. Este presupuesto de 30.000 que se redujo en 4.000. Yeah. Y que ese presupuesto aprobado significaban 6.000 millones de déficit. Con cero ingresos para este año 2016, significará que el déficit va a 10.000. Pudiera ser, claro. Entonces, ahora, ¿cómo manejar esas cifras sin tener que seguir endeudándonos? O sea, el problema, insisto, es que estamos en dolarización. ¿Y qué pasa? Y tienen que mantener la dolarización, tienes que evitar que el dólar salga. Ya, pero tienes que recortar inversiones. Que no significa cambio de moneda, ni de evaluar, ni nada de esas cosas. O sea, yo no soy economista. Pero tiene sentido común usted, pues, mi querido doctor. Por sentido común lo que te digo es que en dolarización lo que tienes que evitar a toda costa es que el dólar se vaya. ¿Ya? Y por eso el sector comercial es el más afectado, por lo general. Por eso entonces tendrías que tú fomentar las exportaciones, que es lo que nos va a permitir. Estoy de acuerdo, por supuesto. Que sigan. Entonces tenemos que seguir buscando mercados. Estoy de acuerdo, así es. ¿Y por qué no se lo hace?
debería hacérselo. Ahora, Javier, algo que me parece fundamental dentro de este gran problema que vivimos los ecuatorianos es de saber escoger realmente a alguien que nos pueda presentar las luces ante este escenario bastante difícil y que parecería no se encuentra todavía, porque los mensajes que deberían ser claros no se los está escuchando. Es entonces cómo provocar realmente los debates a través de los medios de comunicación, los centros de la academia. ¿Dónde está la academia? Yo creo que es la coyuntura, en mi concepto, yo creo que es la coyuntura electoral y política adecuada para que surja un hombre de centro que convoque un gran acuerdo nacional. Ese es para mí el perfil adecuado. O sea, el espacio es para ese, no digo hombre necesariamente, persona, ¿ya? Que de alguna manera logre llevar al Ecuador a un